Buenos días a nuestra audiencia en México y buenas tardes a quienes están conectados desde Europa. Soy Mari Carmen Hinojosa y en nombre de la delegación de la Unión Europea en México damos la más cordial bienvenida a este webinar que se celebra en el marco de la iniciativa de diálogos de Think Tanks Unión Europea México como parte del proyecto europeo de diplomacia pública. Antes de iniciar la discusión de esta mañana, el señor Andrés Rizo, consejero político de la Delegación de la Unión Europea en México, dirigirá unas palabras. Adelante. Muchas gracias, María Carmen. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas que están participando hoy en este webinar sobre cómo confrontar el tráfico ilícito internacional de armas. Y quiero de inmediato agradecer los 4 think tanks que tenemos hoy con nosotros, 2 europeos y 2 mexicanos, the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, el Flemish Peace Institute, son desde Europa, y desde México, CACEDE, y México, Evalua. Y también quiero agradecer de antemano a nuestra moderadora de hoy, María Carmen Hinojosa, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Así a finales del año pasado ya lanzamos por la primera vez en México una serie de diálogos entre think tanks sobre diversos temas, y como la democracia, el comercio, la seguridad, derechos humanos, inmigración. Y en esta segunda fase de estos diálogos entre think tanks, estamos entrando un poquito más en detalle en algunos de estos temas. Ya hemos tenido uno el mes pasado. Seguir con la reunión de esta mañana. Y digamos, para la Unión Europea y México, la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego es un aspecto crucial de la cooperación y se espera que ocupe un lugar más destacado en el acuerdo global de la Unión Europea y México modernizado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico ilícito y el uso indebido de armas de fuego están intrínsecamente vinculados a otras actividades del crimen organizado, ya que son facilitadores de delitos violentos, herramientas para perpetuar el poder y productos lucrativos del tráfico que fomenta los conflictos armados, el crimen y la inseguridad. Existen formas de criminalidad que suelen estar entrelazadas, como el tráfico de las drogas y armas. Un poco recordemos que las mismas rutas que se utilizan para un delito pueden ser utilizadas para el segundo. Sin embargo, cada uno tiene dinámicas y consecuencias específicas sobre la seguridad global. En el caso del tráfico de armas de fuego, los grupos del crimen organizado dependen de la disponibilidad de armas para implementar sus actividades, que a su vez se traduce en un mayor uso de la violencia en sus actividades delictivas. Tanto la Unión Europea como México reconocen el impacto negativo del crimen transnacional y consideran que la cooperación es clave para prevenirlo y combatirlo. Hoy hablaremos de este crimen desde el ámbito internacional hasta lo local y de cómo la Unión Europea y México avanzan distintas estrategias para combatirlos, así como los desafíos a los que se enfrentan en la implementación de estas estrategias y cómo la cooperación puede ser valiosa para ambas partes. Trataremos de aterrizar desde lo global y de la idea hasta una estrategia puntual para implementarlo. Para comprender mejor este escenario, hablaremos con el doctor Andrea Varisco, director interino del Programa de Control de Comercio de Armas y Uso Dual del Stockholm International Peace Research Institute, la maestra Roxana Juárez Parra, consultora independiente y colaboradora del colectivo de análisis para la seguridad con democracia, el maestro Niels Duquet, director interino del Flemish Peace Institute, y el doctor David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Doctor Andrea Varisco, quisiéramos empezar con usted para hablar desde el ámbito internacional, desde lo más general, y podríamos iniciar con una pregunta muy puntual sobre cuál es el marco legal internacional
dentro del cual la Unión Europea y México pueden colaborar para prevenir el tráfico ilícito de armas. Y un poco paralelamente a esta pregunta, quisiera adicionar que si existen alguna laguna jurídica en este marco que deba resolverse a la brevedad. Adelante, tienes 5 minutos. Thank you very much, and thank you the organizers for inviting me today at this EU-Mexican dialogue. It's a great pleasure for me to be here. My name is Andrea Varisco. I'm the acting director of the Dual Use and Arms Trade Control Program of the Stockholm International Peace Research Institute. The Institute, for those who are not familiar with it, it's a research organization, a research institute dedicated to research into conflict armaments, arms control, and disarmament, and provides data analysis and recommendation to policymakers, researchers, and the public. Today, I was asked to talk about the international framework, legal framework within which the EU and Mexico can cooperate and collaborate in preventing illicit arms trafficking. Before starting with my presentation, I would like to make a couple of preliminary points. The first one is that a weapon can become illicit at every stage of its life cycle. So a weapon can become illicit at manufacture, through illicit manufacture, reactivation, during transfer, or after a first export, and sometimes even several years after export. Before joining CIPRI, I was working for an organization that was tracing weapons in conflict, and the majority of the weapons that we were seeing and documenting were 30, 40 years old. The second preliminary point I would like to make is that all these instruments that are trying to regulate illicit arms trafficking would need to take into consideration what I've just said, that there are different moments in the life cycle of a weapon or a firearm when this can become illicit. The main way in which they try to address this problem is with two main measures. The first one is tracing that has been defined as the systematic tracking of weapons found or seized in the territory of a state from the point of manufacture or the point of importation through the lines of supply up to the point at which they became illicit. So trying to understand where a weapon is every time and try to pin down the moment in which this one becomes illicit. The second way is trying to control the exports beforehand. So try to prevent the risk of diversion or the risk that a weapon can be used illicitly to violate law, such as international humanitarian law or risk of genocides, but also preventing with mitigating measures some possible risk of diversion. When we talk about the instruments that are currently available at the international level, I would like to start with one instrument that is regional indeed, it's not international. I would like to start with Mexico because the first idea to create a common agenda to combat the illicit trade in firearms came actually to a Mexican president, Ernesto Zedillo, back in 1996. The idea was proposed from the then Rio Group to the Organization for American States, and this actually translated in the so-called OAS Convention. The OAS Convention is the first legally binding instrument, at regional level and multilateral, that tries to regulate the illicit traffic of firearms. It extends to firearms, ammunition, explosives, and other related materials, and has a set of complementary model laws that tackle what the presenter was saying before, such as brokering, criminalization, but also terrorism, money laundering, and general security. The OAS Convention was actually the basis for the first international instruments I'm talking about, which is the Firearms Protocol. It was adopted in 2001, entered into force in 2005, so it's 15 years old. And it was the first global legally binding instrument for small arms control.
and contains provision on what I was saying, on tracing mostly, on manufacturing, marking and tracing, record keeping, and international arms transfers. And actually, it also identifies law enforcement cooperation as the primary tools to assist investigators and prosecutors in combating this crime. At the same time, in the same period, all these instruments actually started flourishing in the late 90s, early 2000s, as a consequence of the end of the Cold War and the widespread distribution of small arms and light weapons. At the same time, in 2001, the United Nations worked through a second instrument, international instruments, which is the Program of Action to Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons. This is the second instrument at international level I would talk about. It's a politically binding instrument with some provisions or political measures that states and other regional and international organizations can adopt at global, regional, and national levels. It also covers different aspects from production, manufacturing, to marking, stockpiling, possession, to name a few. And it establishes illicit manufacture and trade as a criminal offense, calls states to proactively identify and prosecute those involved in illegal trade. So it's a kind of complementary to the Firearms Protocol, and also calls for cooperation with the Interpol, with World Customs Organization, or with the UN in case of sanction panels. A third international instrument linked to the Program of Action is the International Tracing Instruments, which is specific on tracing measures. It covers international marking, record keeping, tracing measures, and again, cooperation in tracing with the UN and with Interpol. So again, if you go back to the two main points I was making, tracing, and there is a provision for tracing that has been highlighted in several instruments. The fourth and final international instrument I would like to mention is the most recent one, and is the Arms Trade Treaty, which covers indeed transfers as compared to tracing. It tries to establish the highest possible common international standards for regulating and improving the international trade in conventional arms, and small arms and light weapons are one of those. But also, very important, it details some arms export criteria the states have to take into account when assessing an export application or when exporting weapons. It prohibits transfers in some cases when, for instance, these violate an embargo, or weapons can be used for crimes against humanity or in breaches of the Geneva Convention, but also asks states to take into account the risk that weapons can be used to facilitate violation of human rights law, terrorism, or transnational organized crime, and also the risk of diversion, among the many. I will conclude here very briefly on loopholes. I would like to just mention that the Arms Trade Treaty and the Firearms Protocol are two legally binding instruments. Mexico and the EU are part of both. The EU as regional organization to the Firearms Protocol. The United States of America are not. And I think it's a good segue for the next presenter. The European Union also has some common positions and regulations try to regulate the export of civilian and military weapons to third states. And the risk of diversion is one of the measures that member states need to take into account. And in terms of military weapons, it's a prerogative of member states anyway to apply this common position in their national legislation. Thank you very much for your attention. Gracias, doctor Andrea. Sin duda, el tema del tráfico ilegal de armas ha estado presente en la mente de México y de la Unión Europea, y es importante seguir avanzando en la materia. Ahora, siguiendo en el bloque europeo, quisiera preguntarle al maestro Niels Duquet,
¿cuáles son los principales desafíos y qué políticas se necesitan en Europa en términos de producción, exportación y comercio de armas para prevenir su tráfico ilícito a terceros países, como es el caso de México? Adelante, tienes 5 minutos. Thank you very much to the organizers for inviting me to speak here at this EU-Mexico dialogue. My name is Niels de Keyser. I'm the acting director of the Flemish Peace Institute, which is a research institute affiliated to the Flemish Parliament in Belgium. And we've been established about 15 years ago, and we have been doing a lot of research on European arms export controls, but also on illicit firearms trafficking and gun violence within the EU. Including coordinating several EU-funded research projects on these topics. If we want to look at what the main challenges are, it's good to get a good overview of what is already there. And the EU has been playing an active role in developing policy to prevent the diversion of firearms and prevent non-proliferation of small arms and light weapons for more than 2 decades now. In 1998, the EU established a code of conduct on arms exports, which became legally binding in 2008 with a common position on arms exports, but also specifically looking at the trafficking of firearms and the proliferation of small arms and light weapons in third countries. It's also developed a small arms and light weapons strategy in 2005, which was recently adapted in 2018. So the EU as an institute, especially the European Council, has been trying to play a very active role in this regard. But what is important to stress, and this is something that my colleague, Mr. Andrea Varisco, mentioned earlier, at the end, it's member states who are competent. So it's countries like France, Germany, Belgium, Sweden, and so on, who decide themselves on what they export based on an EU regulatory framework that they have to implement. So it's important to keep that in mind. You have the Council, you have the member states, but you also have the European Commission, which plays an important role. While the Council has developed a regulatory framework for the export of military equipment, including military firearms, it's the European Commission who is competent, together with the member states, for the regulation of the export of civilian firearms to third countries. So the European Commission plays a role as well, and also an important role in regulating legal firearms trade within the European Union and also trying to combat illicit firearms trafficking. So it's quite a complex policy picture that we have with lots of different actors, 2 main pillars, but the member states are at the core of this discussion. When we look at illicit trafficking involving EU member states, this is mainly a regional phenomena. We see very little cases, a few cases of interregional illicit flows to other countries in the world. But, and this is important, EU manufactured firearms and EU brands of firearms are seized across the world, including in Mexico. But we've seen similar significant seizures of EU weapons, for example, in Japan, but also North Africa and other Latin American countries. So why do we see that? Well, that's because the EU is, of course, a very important manufacturing region of firearms in the world, with lots of transfers of these weapons to armed forces or law enforcement agencies across the world, but also to civilian markets, especially in the United States. And I think this is where also the trafficking experience in Mexico comes in, is where we know that in Mexico, most of the weapons which are being trafficked into the country come from the United States. And these include European firearms. And what we have seen through our analysis, and some analyses that have also been done by UNODC, for example, is that these weapons were actually mainly legally exported to the US, to, for example, gun stores in the US, and then legally sold to persons within the United States. And then afterwards, they get diverted and end up through trafficking into the hands of all kinds of criminals in Mexico. A similar thing that we have seen is that EU manufacturers of firearms also have production sites in the United States. So they actually produce EU weapons in the United States, which basically means that the EU
and its member states have very little control of what happens to these products from the United States, who then can be diverted as well. In addition, we also know that in Mexico, there's of course also is the risk of diversion of weapons which are already in the country, for example, thefts from state stockpiles, which can also include European weapons. In 2018, for example, there were EU arms export licenses for military firearms worth more than 100 million euros going to Mexico. So some of these weapons can also end up in the wrong hands. So what can we do about that, and what can the EU do about that? Well, the EU, through its small arms and light weapons strategy, has been assisting all kinds of actions trying to strengthen state stockpile management. So that way you can risk the diversion domestically, but also trying to avoid the risk of diversion of its exports. There have been a number of elements which are included in the common position and in Regulation 258 on civilian exports that tell member states that they have to take into account the risk of diversion. But as was said earlier, this is taking that into account. It's a consideration. It's not a hard denial that follows from that. So at the end, it's the member states who decide. And I think this is where it gets difficult because, of course, there is competition between them. Now, what is important there is that there are several initiatives taken by EU member states to try to organize stuff like post-shipment controls, where you can actually go and try to control weapons, what happens to them after they exported legally, in trying to solve this, trying to combat this risk of diversion. But given that a lot of these weapons are diverted in the United States, it's of course very difficult for many reasons. The United States is a political ally of the EU. It's a NATO ally. We're often talking about civilian firearms, which are actually diverted from gun stores, which are not so easy. It's not self-evident to have post-shipment controls on that. So I think we really need to work on that. And the crucial element there is that I think what we need is a more intelligence picture of what's going on. Because if we have a better idea of how these EU-made weapons end up in the hands of criminals in Mexico, we can actually help pressure member states to take actions to do something about that. Thank you. Muchísimas gracias, Niels, y agradezco la visión general que ambos han puesto sobre la mesa desde el otro lado del Atlántico. Y como bien dice el maestro Niels, generalmente el tráfico ilícito de armas se asocia a un problema de las Américas y es importante expandir esta visión y fortalecer la relación entre México y la Unión Europea para prevenir y combatir este fenómeno. Ahora quisiera ahondar en el caso de México. Maestra Roxana Juárez, un poco quisiera ver su visión sobre cuáles son los principales desafíos en México para implementar políticas efectivas que permitan prevenir el tráfico ilícito de armas en el país. Muchísimas gracias. Tienes 5 minutos. Buenos días a todos. Comenzaré dando un par de datos que pueden ser de interés para un poco comprender la situación en la que se encuentra nuestro país. Bueno, en primer lugar, quisiera mencionar que las armas, dentro de todos los tráficos ilícitos, no son las más rentables, como lo es el tráfico de drogas, el tráfico de humanos, la pesca ilegal, etcétera, pero es el tráfico ilícito más letal. ¿Por qué? Porque las armas son un bien duradero y además son dispositivos letales. Además de que debilitan de manera fáctica un Estado por el poder que tienen de disuasión. En el caso de lo grave, después de dicho esto, es que las personas que poseen armas, de acuerdo a la Small Arms Survey, las personas que poseen armas, de todas las armas que existen en el mundo, el 74% se calculaba que en el 2007 estaban en manos de civiles, el 23% en militares y el 3% en manos de algunas otras instituciones de seguridad y justicia. 10 años después, estamos hablando de que el 85% de las armas totales están en manos de civiles, el 13% en manos de militares y el 2% en manos de otras instituciones del orden.
Además, se calcula que solo 10 países tienen las armas en el mundo, bueno, tienen la mayor concentración y México está en el 7º lugar de esta concentración. Estados Unidos está en el 1er lugar y es nuestro vecino. Un poco retomando lo que acaban de decir mis colegas, es interesante hablar de estas armas que llegan a Estados Unidos por importaciones, por un número de armas de todo tipo, pero llegan a México vía Estados Unidos. El problema que yo veo aquí y que creo yo que con la Unión Europea hay mucho trabajo que hacer, es que se vuelve muy complejo el uso final de estas armas a la hora de ser exportadas a Estados Unidos, porque ahí es en donde se pierde el control. Pero nosotros podríamos hacer esfuerzos coordinados con la Unión Europea para poder tener mayor control sobre estas importaciones, exportaciones. Podemos hacer una serie de intercambios de información que creo que nos puede beneficiar a todos. Los retos que yo veo aquí es sobre todo el reto de la investigación, que pasa por diferentes planos. El de la prevención, estaríamos hablando de este intercambio de información que podemos establecer con la Unión Europea y con los norteamericanos, en primer lugar. Ahí creo yo que podemos hacer un buen trabajo de prevención, pero una vez que ya sabemos que ya tenemos las armas, que ya cayeron en las manos equivocadas, tenemos que hacer un trabajo de inteligencia compartido. ¿Qué quiere decir esto? Si ya las armas fueron aseguradas al crimen organizado, debemos de hacer no solamente estas bases de datos de prevención en donde tendríamos bases de datos de las armas para los policías, para los militares o para los civiles. Tendríamos que hacer estas bases de datos que tengan que ver con estas armas aseguradas, porque ahí vamos a encontrar las bases del comportamiento de los mercados negros, de los mercados grises, que son los que nos afectan. Les doy algunos ejemplos. Bueno, un tráfico ilícito de armas artesanales que ya lo tenemos entre nosotros, y las armas hechas con tecnologías como G3. Les pongo simplemente un ejemplo. Algunos países de Centroamérica, aunque el 60% más o menos de las armas, 60-70% vienen de Estados Unidos, estas armas aseguradas al crimen organizado, hay un porcentaje menor, pero hay un porcentaje que viene de Centroamérica. Algo muy interesante con el operativo de Rápido y Furioso es que cuando se destapó este escándalo de Rápido y Furioso, los norteamericanos, las autoridades norteamericanas comenzaron a restringir las ventas de armas tipo AR-15, estas armas largas que usan los policías, muchos cuerpos policiales en México. Empezaron a restringir este tipo de armamento porque además es un armamento que fácilmente se puede cambiar a armamento automático. Entonces, en el momento de la restricción, increíblemente empezó a haber un fenómeno en el que en los aseguramientos se empezaron a incrementar las armas tipo Kalashnikov, las AK-47, la tipo Kalashnikov, empezaron a incrementarse en estos aseguramientos y empezó a disminuir el aseguramiento de AR-15. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos dimos cuenta que al no tener acceso los criminales al armamento tipo AR-15 en la frontera sur de los Estados Unidos, empezaron a comprar en Centroamérica armamento de este tipo, que como ustedes saben, en la época de los conflictos armados, se vendió, llegaron desde Rusia y desde muchos países que fabrican este tipo de armamento. Entonces, con esto quisiera decirles que sin una base de datos es difícil hacer una estrategia para combatir. Y bueno, por último, yo concluyo diciéndoles que lo más importante es hacer investigación, hacer inteligencia transversal, no solamente de drogas o de secuestros, hacer una investigación de todas las armas que integran, que apoyan al crimen organizado. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Juárez, muy interesante. Y para terminar esta primera ronda, quisiera preguntarle al doctor Ramírez, ¿cuáles son los efectos del tráfico ilícito de armas a nivel local en México y cuáles son las medidas urgentes que se necesitan en materia de política de seguridad? Muchísimas gracias, tienes 5 minutos. Gracias, Mari Carmen. Buenos días a todos y a todas. Nuevamente, muchas gracias a la iniciativa por la invitación y por permitir tener estos diálogos tan interesantes y esperemos productivos. Bueno, el tema empezaría por el siguiente punto. El tema del tráfico de armas, como bien apuntan los colegas, está muy vinculado con las redes internacionales de la economía ilegal, tanto para llevarlas a un país como para hacer uso de ellas dentro del país. De ahí la preeminencia del tema de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Y la capacidad, armada que han incrementado en los últimos años. Pero hay un tema también que desde la perspectiva de México Evalúa no se ha tomado con el suficiente detalle, que es la dimensión local que tiene este fenómeno. Y para hablar de la dimensión local de este fenómeno, hay que hablar tanto de los costos sociales, es decir, qué le está generando el uso de armas de fuego, la dispersión de la violencia armada a nuestras comunidades, y también qué podemos hacer para evitarlo. En primer lugar, hemos visto que ciertamente se han incrementado de manera importante los homicidios por arma de fuego, se han incrementado también las lesiones, pero también hay algunos indicadores que nos permiten ver que el uso de armas de fuego se ha también incrementado en contextos, digamos, comunitarios, en conflictos, que de no tener un arma de fuego disponible es mucho más probable que no se haya usado, que no haya tenido un desenlace fatal. Por ejemplo, hay un dato que a mí me gusta mucho mencionar, dos de hecho. De acuerdo con la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización, pregunta si el dueño de la casa compró un arma. Bueno, en 2013 se compraron 463,151 armas, de acuerdo con la ENVIPE. Para 2018, que es la última medición, se registraron 818,843 armas, un incremento del 56% de hogares, ¿no?, comunes y corrientes que aceptan haber comprado un arma de fuego. Otro dato muy, muy importante también, que viene de una encuesta de victimización: el 41% de los habitantes en las principales 70 ciudades del país han escuchado disparo de armas de fuego en la cercanía de sus casas. En diciembre de 2013, esta cifra era del 22.1%. O sea, ha subido de manera muy importante el notar que hay uso de arma de fuego, el atestiguamiento de uso de fuego. Esto obviamente tiene grandes implicaciones en torno a la capacidad para resolver conflictos, a la carga que le representa al sistema de justicia, la carga que le representa al sistema de salud, y por eso se tienen que hacer muchas cosas. Más adelante, si hay oportunidad, abundaré un poco más, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local. Una de ellas, que está respaldado por la evidencia a lo largo de los años, tanto en contextos norteamericanos como en contextos latinoamericanos, son las estrategias de disuasión focalizada, que buscan detectar y trabajar con individuos que son detectados porque tienen una mayor probabilidad de usar un arma de fuego para resolver un conflicto. Entonces, se trabaja desde lo local con los instrumentos de los gobiernos locales para disuadirlos de que no hagan uso de esa arma y que ayuden a desactivar ese tipo de conflictos. También existen y se pueden diseñar sistemas de detección temprana. Por ejemplo, hay que aumentar la sensibilidad en el sistema de salud para cuando llegue un caso de alguien con lesión de arma de fuego, se activen protocolos para iniciar una investigación y detectar de dónde vino esa arma de fuego y rastrearla, y de ser posible poder sacarla de circulación. También tienen que haber protocolos para que las policías, por ejemplo,
puedan atender justamente estos cateos en donde se supone que hay un arma de fuego, por ejemplo, en un contexto de violencia contra las mujeres. La información que puede dar 911 por reporte de disparos puede ser una fuente de información de inteligencia muy importante también. Una parte fundamental es invertir en esquemas de justicia cívica para evitar que potenciales conflictos se incrementen y que si hay una presencia de fuego pueda terminar en un desenlace fatal. Y finalmente también hay una parte muy importante que cada gobierno local lo puede hacer, pero tiene que partir desde líneas del gobierno federal, es asegurar las armas en manos de los agentes, de la gente que tiene el derecho de usarlas, es decir, los policías. Hay una gran cantidad de armas que se pierden supuestamente y que después se ha documentado que están rentadas o se hace algún tipo de uso de ese tipo. Entonces hay que generar protocolos para vigilar muy bien las condiciones en que están las armerías al servicio de los funcionarios públicos. Ahí lo dejaría yo por el momento. Más adelante podemos detallar un poco más sobre qué se puede hacer desde lo local para la prevención de este tipo de problemas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Es fundamental incluir esta parte de prevención y un enfoque que parta de lo local a lo federal. Sin duda, elementos que combinados con mayor inteligencia, como bien lo menciona Roxana, nos podrían acercar aún más a una verdadera solución de la problemática. Antes de tomar preguntas de nuestro público, quisiera dirigir una pregunta para todos, aprovechando este espacio y considerando el escenario en el que se ha planteado sobre la mesa. ¿Cómo pueden la Unión Europea y México avanzar en su asociación estratégica para luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego? O sea, ¿cómo este tema nos puede unir aún más a ambas partes? Vamos a tener 3 minutos cada uno y empezamos por orden con el doctor Barisco. Adelante. Yes, thank you for your question. I think in this period, a lot of people try to make an analogy between how diseases spread and other instruments move, if you like. And I think it's a good analogy in relation to firearms, illicit firearms, because in order to understand how disease spread, you need to understand who the vectors are, who the people who are having this disease are, who they've been in contact with. So you have to look at the networks, look at tracing them, tracing all the contacts that they have. To some extent, it's similar to illicit traffic. You need to understand where these weapons come from, which type of weapons these are, and what the network behind the distribution of this weapon is in order to tackle it effectively. So when it comes to what the EU can do, I have three main measures that I would like to suggest, and all the other panelists touched upon them already. The first one is to try to get a better intelligence picture. So to try to have better data about illicit weapons. We know some of them could come from the northern border, but it might not be the same all across Mexico. Some of them are European, directly sold there. Others can come actually from the south. So unless you don't get the data and you don't kind of compare this data, you won't be able to have a good picture. The second is assistance in tracing, because the moment in which you have the data is not sufficient, it's important to actually bring together all the data and try to understand patterns. How fast is diversion of ammunition and weapons? Where do they come from? Where do they come from in a particular region, etc.? And the third, help into enforcement, into the enforcement sphere. I know that the EU, I was reading before joining this conversation, that the EU, for instance, is helping developing some SOP, standard operating procedures, for a country in the Balkans, for export controls and border police forces. I think this is an area where the EU can actually bring that expertise, and maybe if the first 2 points are actually correct and there's a need to improve also border controls, can actually help the Mexican authorities with. Thank you very much.
Muchísimas gracias, doctor Varisco. Niels? Yes, thank you for that question. I would like to echo what Andrea Varisco was saying. I think these are all very valid points. Now, looking specifically at what the EU can also do with regard to creating a better intelligence picture, I think there are several ways forward. It's important to keep in mind that in the EU small arms and light weapons strategy, but also in the EU action plan to combat firearms trafficking, creating a better intelligence is one of the key priorities. And I think this is because if we want to develop effective measures to combat such phenomena, we need to have a good idea of what we're trying to combat. So a better intelligence picture is very important. And that starts with law enforcement agencies who do the original seizing of these weapons. And we have to convince local police officers and national police officers that seizing and tracing these weapons is not only of importance for solving a specific criminal case, but also because that data can actually be used to create a strategic intelligence picture in the long run, which can then steer other activities by these agencies. So really an investment that needs to be made, and it's change of awareness raising that we need to do. Now, what the EU can do there, I think, is actually reinforce international cooperation between not only law enforcement agencies. I think what they can also do is raise awareness among arms export control agencies. And importantly, also strengthen the ties between research communities. Because I think a lot of the issues that we are dealing with in Europe might be a very different context, but we might see similar patterns in other parts of the world, including in Mexico. So I think we can learn a lot from each other. We can learn from what's going on in Mexico, and Mexico can learn what's going on in the EU. So what the EU can really do is try to strengthen those ties between the research communities, and also strengthen the ties between, on the one hand, the research communities, the policy actors, and the law enforcement agencies. And together in this triangle, we can actually develop much better intelligence, and therefore also assist in developing much better policy actions. But it's really an investment that needs to be made. Muchísimas gracias, Niels. Roxana. ¿Aló? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas, y el tema de la investigación y la inteligencia es muy, muy importante, pero sobre todo hay que sumar esfuerzos en diferentes ámbitos. A mí me parece que en México, por ejemplo, el discurso del tráfico de armas ilícito es un discurso más político que práctico. Creo yo que ha sido el discurso político de muchos presidentes en México para hablar de la relación para plantearse la relación con Estados Unidos, pero hemos sido incapaces de hacer una estrategia seria. Las bases de datos la pequeña base de datos que he podido analizar, que insisto está en los informes de gobierno, es algo que ya no se volvió a hacer. Es algo que duró poco tiempo y desgraciadamente no se volvió a hacer. Y era una base de datos que hubiese servido muy bien para la consulta y para sumar gente como las organizaciones de David o distintos ámbitos de la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es crear una inercia que llegue para quedarse. Y esa inercia la vamos a hacer con el apoyo de la Unión Europea. A mí, ahora que he tenido contacto con ustedes, me llama por ejemplo, mucho la atención su experiencia en los Balcanes, esta manera como han ido homologando criterios para poderse hablar entre países y sobre todo cómo han ido armonizando las leyes. Sería muy interesante tener casos, digo, es como un sueño, pero tendríamos que llegar a ese punto. Deberíamos hacer casos que lleguen a Guatemala, a Europa, casos conjuntos con base en leyes internacionales como la Convención de Palermo, en donde pudiéramos tener mayor comunicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, información de que hay armamento en América que viene de Irán y alguno ha aparecido en México. Imagínense. Digo, si vemos el alcance de cómo caminan las armas, tendríamos que tener una mayor cooperación. Yo me pregunto cuántos casos habrá transnacionales
judiciales en donde estemos investigando 2 o 3 países al mismo tiempo en estas rutas del crimen transnacional. Yo creo que donde creo que con la Unión Europea podríamos manejar, trabajar mejores, insisto, que nos compartieran su experiencia con homologar criterios, armonizar leyes, hacer un trabajo triangulado con Estados Unidos y con las exportaciones que llegan. Y este trabajo va a requerir de un esfuerzo de implementar grupos que técnicamente entiendan muy bien de lo que estamos hablando, que sepan leer las armas, todos los datos que hablaba de lo que hablaba André, tener una capacitación constante para que... e insisto, creo yo que tenemos que crear una sinergia. Así como se han creado otras sinergias, creo yo que es momento de que creemos una para combatir el tráfico de armas. Gracias. Muchas gracias, maestra Roxana. Doctor Ramírez. Sí, retomaría uno de los puntos que mencionó Roxana. Me parece que el tema de tráfico de armas y todo lo que se puede desarrollar en cuanto a sus consecuencias ha estado atrapado en dos argumentos que no nos han ayudado para salir adelante. Uno, que depende del gobierno federal, y dos, que depende de la relación con Estados Unidos exclusivamente. Y ciertamente hay una parte importante, pero que estos dos ejes sean importantes no quiere decir que sean los únicos ejes en los que se pueda trabajar o las únicas contrapartes que tenga el país para poder caminar hacia una agenda que atienda los problemas relacionados con el tráfico de armas y el tráfico de armas en sí mismo. De ahí la importancia de la colaboración con otras comunidades, como el caso de la comunidad europea. Y en específico, yo estoy convencido que una de las formas en que la Unión Europea puede ayudar a ese camino, no solamente a México, sino a otros países en América Latina con situaciones similares, es el apoyo decidido y focalizado hacia iniciativas locales que no están esperando a que cambie la legislación, no están esperando a que cambie la agenda binacional, sino ya están con pocos recursos, pero con muchas ganas tratando de hacer algo a nivel local para poder atender las consecuencias y el mismo uso de armas de fuego. Creo que ahí es uno de los puntos en donde hace falta mucho apoyo, mucha colaboración y aprender de la experiencia también europea. Pero hay un punto también que me parece fundamental, tanto la participación de think tanks, participación del sector académico en Europa y también de la comunidad europea en general, es el dar una muestra muy clara para contrarrestar estas narrativas que de repente aparecen de vez en cuando a favor del uso de armas de fuego como un mecanismo para desincentivar la violencia o para mejorar la seguridad. No es raro que encontremos que de vez en cuando aparece una iniciativa, se pone sobre la mesa una iniciativa en el Congreso para que se incremente el uso de armas, de la posesión de armas de fuego por particulares, y se justifica como si fuera una forma de mejorar la seguridad y de defender la propiedad. Es un argumento con muchísimas fallas y que la evidencia y los estudios lo han demostrado que no tiene sustento. Muchos de estos en Estados Unidos, en donde justamente existe esta cultura a favor de armas de fuego y este uso tan extenso. Entonces yo creo que ahí necesitamos tanto desde México, desde los tomadores de decisiones, pero también a los actores internacionales, tener una postura bien clara en contra de estas narrativas que de vez en cuando siguen apareciendo y que si en algún momento se dan las condiciones favorables para ellos, pueden traducirse en una modificación a la ley. Entonces yo creo que eso se tiene que tomar muchísimo en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de cubrir las mayor posibles y en su momento también trataré de combinar si algunas dos personas preguntaron algo similar, pues las voy a tratar de unir. Un poco para iniciar y ser muy democrática con la primera pregunta.
Va dirigida hacia el doctor Barisco, pero si alguien quisiera también decir algo al respecto, está en la libertad de hacerlo. So dice, could you mention some of the common positions regarding weapons and security the European Union and Mexico share? Yes, I think I covered some of them in my presentation. There are some legal frameworks like the Firearms Protocol, of which both the EU and Mexico are part of. There are some politically binding instruments. Of course, all states are encouraged to be part of those. There's another legal instrument, which is the Arms Trade Treaty, of which both Mexico and the European Union are part of, and is legally binding. The US is not part of the two legally binding instruments, nor is part of the OAS convention at regional level. I think there are frameworks in which there are provisions to control the export from Europe to Mexico, but also the way to trace weapons. There are differences between the different instruments. Difference, for instance, in the time, the length in which the record needs to be kept. To me, these are no major difference. Now in a digital era, there shouldn't be a provision to keep records only for 10 years or 20 years. Everyone can keep records indefinitely. So there are different frameworks in which EU and Mexico can collaborate. In terms of exports of EU weapons, again, there are provisions on how to regulate export of civilian as well as military weapons from the European Union. And in both cases, member states have to take into account the risk of diversion, for instance. And in terms of military weapons, there has been in recent year a movement toward post-shipment controls from some EU member states to control that the weapons are actually in the hand of the end users. Now, it might be complex to apply these controls to Mexico in case of military transfers, but these are all measures that are in place or that the EU is trying to develop. Thank you. Gracias. Aquí quisiera retomar dos preguntas de la audiencia. Nuestro compañero Tommaso Coniglio de la Embajada de Italia. As regards of Mexico, I have heard that a significant number of illegal arms actually enter the country legally through their official Sedena channels. Y para seguir con la parte de la Sedena, hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto ha ayudado los programas de desarme por parte de gobiernos locales y federales en México? ¿Se puede confiar en Sedena para el resguardo de armas después de lo ocurrido con el general Cienfuegos? No sé si alguien quisiera responder, tal vez por la parte de los compañeros en México. Roxana, David. Pues, bueno. Roxana. Gracias. Bueno, esta última pregunta acerca del general Cienfuegos. En primer lugar, el tema del general Cienfuegos es un asunto judicial que se encuentra en Estados Unidos y no tiene nada que ver con la confiabilidad de la institución. Y además todavía no sabemos nada. Hay una serie de especulaciones que me parece que en estos momentos está llevando apenas a cabo las audiencias, entonces no debemos de adelantarnos a hacer juicios. Por otro lado, recuerden que con el cambio de la ley, a la nueva ley, al nuevo sistema penal, antes de esta nueva ley, sí se resguardaban las armas en materiales de guerra, le llaman a estas grandes bodegas donde las armas que eran aseguradas a la delincuencia organizada, se tomaban notas, se hacían todas y luego se llevaban a resguardo a las bodegas del ejército. Ahora ya no sucede esto, porque resulta que la nueva ley, dice que se debe de tener bodegas de evidencias. Estas bodegas son las que como han visto en algunas series de televisión,
es en donde quedan resguardadas las evidencias que fueron aseguradas a determinada organización criminal. Entonces, esto se supone que ya lo debería de tener la Fiscalía y sus delegaciones en los diferentes estados de la República. A mí la verdad me asusta un poco esto porque ustedes saben que cuando aseguraban los camiones, por ejemplo, los camiones blindados a la delincuencia organizada, tenían que resguardarlos en las zonas militares porque si los resguardaban en un lugar civil, llegaban los criminales, emboscaban a los encargados de esos lugares y se llevaban los camiones. Ustedes imagínense lo que sucedería con un mal manejo de estas bodegas de evidencia. Bueno, no quiero ni imaginar. Entonces, perfectamente controladas y bueno, y espero haber contestado a la pregunta de la persona que hablaba sobre la sede. Muchísimas gracias, Roxana. David, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Mari Carmen. Rápidamente sobre el tema de desarme, de los programas de desarme que mencionaron en la pregunta. Alguna de las programas más usados, de las rutinas más usadas por gobiernos locales son los programas de desarme, sobre todo específicamente los que se basan en el intercambio voluntario de armas, ¿no? Y ahí ese tipo de programas que son muy populares en diversas partes del mundo, sí han generado mucha evidencia al respecto y no se ha encontrado que realmente ayuden o tengan un impacto en disminuir el uso de armas de fuego por diversas razones. Una de ellas es que la gente que está dispuesta a intercambiar voluntariamente su arma y a que sea destruida, es gente que ya de por sí tiene una probabilidad muy, muy, muy baja de usar un arma de fuego. Es decir, la gente que tiene la capacidad y la probabilidad de usar un arma de fuego no está voluntariamente dispuesta a intercambiar voluntariamente estos instrumentos, ¿no? Y además tiene otro tipo de problemas, como cuando no están vinculados con alguna investigación para generar inteligencia, no para perseguir al que lo está entregando, sino para rastrear el arma, etcétera. Entonces, son programas que hay que tomar con mucha cautela. Tienen alguna utilidad en términos de generar los mensajes adecuados, de generar atención sobre el problema y que es un problema relevante, pero en términos reales de disminuir la probabilidad no tiene ningún efecto. Esto no quiere decir que no haya cosas que se puedan usar. Hay muchos tipos de programas a nivel local que se pueden usar y que tienen buena evaluación. Gracias. Muchísimas gracias. Le comento también a los panelistas que si hay alguna pregunta que vean dentro del chat que quisieran contestar, lo pueden hacer directamente y en ese sentido también avanzaríamos un poco más en contestar la mayor parte de las preguntas de nuestra audiencia. Aquí también voy a tratar de unir dos preguntas. La primera de Rodrigo Cortés, y un poco creo que va dirigida hacia Niels, ¿cuál es el destino de las armas que ingresan a México desde Europa? Y si es más fácil el ingreso desde Europa que de Estados Unidos. Esa por una parte. Y también mencionan un poco, siguiendo como con estas rutas de las armas, ¿qué opinan sobre los países del Triángulo del Norte, Guatemala, Salvador, Honduras, as valuable territories to control these arms flows that feed organized crime? Adelante, no sé si Niels quisiera comenzar. Yes, thank you for those questions. What we have seen when you analyze UNODC data and other data is that interregional flows are not that common. Most of the time, trafficking is a regional phenomena, which means that when we talk about flows from the EU going into Mexico, this is, as I said in my presentation, it's mainly legal flows going to the US and other countries in the region. And then we see the regional trafficking taking place after diversion. We have seen such a trend of weapons flowing legally to the US and then ending up in Mexico. We have seen similar trends, for example, with weapons from the EU legally exported to Paraguay and then being diverted in Paraguay and being trafficked over the border to Brazil, for example, where they are also used in the hands of drug criminals. So we see these
these patterns quite often, where after legal flows, you have an illicit diversion. The regional flows are crucial. And I think that's why the countries in the Northern Triangle are also very important to keep your eye out for Mexico, because they're all in the same region, and weapon flows follow demands. And I think this is what's crucial, what also Dr. Ramirez was saying. You need to look at demand as well. Why are people wanting these weapons? It's demand, which is the key, and it's actually the supply which usually follows, but it can go both ways, and you can end up in a vicious circle. And I think this is what you try to avoid, where more weapons tend to be used in criminal violence, tend to also flood to societal violence, and then increase demand for weapons for self-protection. So what is key in order to break that vicious circle is good intelligence and good cooperation. Good intelligence to know exactly where new sources and new supply chains are actually popping up, but also operational cooperation between these countries, different countries. And this is, of course, where it gets difficult, even within the European Union, where we are one political union. Collaboration between EU member states with regard to law enforcement operations is not self-evident. It's very difficult, and it remains very difficult. One of the issues behind that is, for example, the fact that we, despite our legal harmonization, still have different definitions and still have different traditions of criminal justice. So we need to overcome these national boundaries within the EU, but also within Latin America. But what makes it very difficult, especially, I think, is that criminals adapt. Criminals are rational actors. They try to get their hands on weapons, and if they cannot get it through one source, they will try a different source. You can either be pessimistic or optimistic about that. I'm quite an optimist by nature, so I try to look at it from an optimistic perspective, and what we can do is make it more difficult. And if you make it more difficult, you have a higher chance of actually detecting these flows and actually convicting these people to go to prison. But because firearms are durable goods, these weapons that can be produced 100 years ago still function very well today. And they have such a long life cycle, as was said by Andrea Varisco, they have many possible diversion possibilities. And this makes it very difficult, is that it's such a durable good with such a long life cycle and so many risks that you have to take into account. Plus the fact that almost all of these weapons started legally and ended up illegally somewhere, makes it very challenging to actually put constant pressure on the market. You cannot just focus on one thing. You cannot only focus on the relationship with the US and guns flowing in from the US. You have to take into account also what's happening in the southern border, and all other regional aspects play a role. And that makes it very challenging, but I think it's also very rewarding. This is my positive side. What you see is that firearms are tools of violence, and they enable different types of criminal activities. So by focusing also on firearms trafficking, you're not only trying to combat illicit firearms trafficking in itself, but you can also have a very positive indirect impact on other types of criminal activities. And therefore, I think it's really worthwhile to invest in these kinds of cooperations across borders, and specifically to looking at firearms trafficking. Muchas gracias, Niels. ¿Alguien quisiera ahondar un poco más sobre este tema? Bien, quisiera hacer una última pregunta, y es un poco un tema más técnico para también nuestros compañeros, el doctor Andrea o el maestro Niels, de la parte europea. ¿Quién resguarda las armas decomisadas en países de la Unión Europea? Y esto es un poco para complementar la parte que Roxana y el doctor Ramírez mencionaron. Could you please repeat the question, because I didn't hear it very well? Perdón, sí. ¿Quién resguarda las armas decomisadas en países de la Unión Europea? En el caso de México lo hace la Sedena, y bueno, hubo un cambio ahí interesante también en la ley, pero ¿quién es desde su contraparte? Well, there is no one unified method to do so in the EU. Every member state has different procedures. We know that often these are seized by law enforcement agencies, local law enforcement agencies, so they tend to be kept at
local police stations until they are brought to court. And once they are brought to court as pieces of evidence, they remain stored there until the trial has been done, and then they get destroyed. But this is the basic idea, but it really changes from country to country. Some countries really focus on central safeguarding of these weapons, while others keep it very localized. What we have seen, though, is that the risk of thefts is much higher when you have localized safeguards. When you have a big centralized depository, you tend to have better physical safeguards to protect against other types of diversion. Yes, if I may, I agree with Niels and what he said, and if I can a bit take some from my previous experience of documenting weapons in conflict zones, this is actually a dimension and a problem that can happen also in different countries, in whichever status, not just Europe and Mexico, of weapons that are stolen or theft from stockpiles or from wherever they are stored, sometimes in judiciary rooms or in police offices far away. I think that it's good, though, to mention this because it brings me to a small point, but very important, that it's important also to look at the domestic movement of weapons. Where we heard David talking about leased weapons, about the demand, the internal demand within Mexico. So where do they get the weapons from? Criminals acting in Mexico might be from the local police officer or might be from somewhere else. So it's important also to get that type of picture and that type of data. It might be artisanal weapons, it might be actually weapons that are used by or legally imported or used by some law enforcement agencies that are stolen or theft. Thank you. Gracias. Pues no me queda más que agradecer a los expositores por esta discusión, pues arroja luz sobre las posibilidades que México y la Unión Europea tienen para colaborar en la lucha contra el tráfico ilícito de armas. De igual forma, a nuestra audiencia por acompañarnos, por su interés, por las preguntas, y les invitamos a llenar una encuesta que aparecerá automáticamente después de que termine este webinar. Finalmente, les invitamos a seguir las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea para conocer los próximos webinars que se celebrarán en esta iniciativa. Muchísimas gracias y hasta luego.